ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales, a la segunda clase del curso de Sistema JAXA en la industria de alimentos. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la ingeniera Judith Sandina Abanto Atalaya, bachiller en Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, especialista en nutrición natural orgánica, control de calidad e inocuidad alimentaria, objetivos de desarrollo sostenible, bioseguridad agroalimentaria, docente en números y ciencias, activista socioambiental y ecologista. Ingeniera Abanto, ya puede iniciar con la capacitación. Ya, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase de Sistema HACCP en la industria de alimentos. Bueno, si bien es cierto, pues habíamos comentado que el sistema HACCP es de una base fundamental a nivel científico, de caracteres sistemáticos. El objetivo es que nos va a permitir identificar una serie de peligros específicos y una serie de medidas para que se pueda prevenir cualquiera de estos, ¿no? El objetivo, además de ello, también es asegurar el control de calidad, la inocuidad, la seguridad en nuestros alimentos que vamos a producir, elaborar, ¿no? Muchos lo consideran instrumento, herramienta para ello, ¿no? Ahora recordemos que este sistema HACCP es aplicado hoy en día desde carácter obligatorio, si bien es cierto, ya justamente tiene un mayor realce hoy en día, ya que nosotros mayormente estamos destinados a poder exportar en Perú a otros países nuestros productos pesqueros, ¿no? Entonces, a nivel de eso es que desde entonces es que se hizo de manera un poco más obligatoria. La vez pasada vimos alguna parte de su historia, algunas definiciones, vimos algunas normativas y habíamos quedado conveniente que la base para poder implementar esto eran los programas de prerequisitos o llamados como buenas prácticas de manufactura y plan de higiene y saneamiento, ¿no? Y otros pequeños subprogramas que también involucraban una serie de procedimientos, de instrucciones, de registros, lo cual involucraba parte del POE, parte de los POEs y recordemos que el sistema HACCP involucra de manera en general BPM, plan de higiene y saneamiento y todo la parte de la documentación o manual HACCP, ¿ya? A todo ese conjunto se le denomina sistema HACCP. Habíamos visto partes como para poder implementar y ya según el Códex Alimentario versión 2023, cuáles eran las secuencias lógicas de cada una de ellas. Habíamos hablado de los plazos preliminares, que eran 4, la formación del equipo, la descripción del producto, la determinación del uso y la elaboración del diagrama de flujo y la verificación del diagrama in situ en la misma planta, ¿no? Y ahora, posteriormente, pues ya comenzamos con los 7 principios, ¿no? Habíamos hablado sobre la parte cómo es el análisis de peligros, los factores, los cuales involucran tanto cuantitativos como cualitativos y los diferentes componentes, ¿no? Recordemos que acá nosotros más nos vamos a enfatizar en tratar de ver los peligros biológicos, físicos, químicos. Y dentro de los biológicos nos vamos más a categorizar por los microorganismos que son de carácter patógeno, ¿no? Y sobre todo el análisis de los famosos peligros, ¿no? Habíamos creído conveniente saber el grado de probabilidad, el grado de severidad, el grado de frecuencia que nos puede dar para así de esta manera, mediante nuestras matrices bidimensionales, identificar cuáles eran peligros de carácter significativo, ¿no? Si bien es cierto, cada país lo acopla, lo adapta, algunos le dan de valores de 3 categorías, acá en Perú a veces lo damos de 3, pero ya si queremos trabajar con las normas de la FAO, pues le dan 4 mayormente, ¿no?
hasta 5 a más. Según cada país sea más sus estudios que ellos han hecho y de manera más lógica que ellos, algunos lo hacen más minucioso, más detenido, es más riguroso su análisis, hasta 5 o 6 lo pueden hacer, ¿no? Entonces, habíamos hablado sobre la gravedad, que era la magnitud del peligro o el grado que éste pueda provocarse o pueda ocurrir, y es la mayor cantidad de daño que nos pueda causar en nuestro organismo, ¿no? Si bien es cierto, era alto, moderado, bajo. Y lo mismo hablábamos con que el riesgo, recordemos que era la probabilidad o la posibilidad de que este posible peligro se pueda presentar, ¿no? Entonces, dentro de eso también vemos las diferentes herramientas para que nosotros podamos identificar los posibles riesgos en este sistema HACCP. Habíamos aplicado una de ellas en la parte del análisis de peligro, los llamados brainstorming y las listas de verificación, también haciendo uso de los diagramas de flujo de proceso para así de esta manera poder identificar de una manera más precisa cada etapa del proceso. Y recordemos que esto se le considera como la vértebra o la columna vertebral del sistema HACCP, ya que si nosotros nos escapamos de una etapa o nos olvidamos de algún parámetro a medir, no lo hacemos adecuadamente, entonces se nos puede filtrar por ahí un peligro, lo cual puede ser perjudicial para producir un producto que sea inocuo y de calidad, ¿no? En cuanto al análisis cualitativos y cuantitativos de riesgos, dentro de las herramientas tenemos las matrices de riesgos, el árbol de decisión del sistema HACCP, que es más para poder identificar los PCCs, ¿no? También tenemos otras herramientas específicas de análisis de peligro, como son el análisis de modo y efecto de fallas, como es el FMEA, y también los principios de microbiología predictiva, ¿no? Que eso mayormente lo vemos en algunos requisitos que nos indica en la FAO y también en nuestras normativas técnicas peruanas, pues, ¿no? Consulta también a base de datos o literatura científica en cuanto a los tipos de peligros alimentarios que se hayan investigado, que hayamos visto fuentes bibliográficas, ya sean trabajos, en tesis, en artículos científicos, en investigaciones, ¿no? Y también de los softwares especializados, que hoy en día ya con la tecnología, ya muchas de las empresas han logrado crear muchos softwares, los cuales nos va a facilitar el trabajo, pues, ¿no? Para hacerlo de una manera más precisa, en especial cuando son plantas ya medianas, grandes, ¿no? Y acá, justo acá tenemos los ejemplos de las matrices básicas, pues, ¿no? La chilena, la de la FAO, que tiene 4, y de la chilena, que tiene también 4, ¿no? Y en nuestro caso, mayormente son de 3. La probabilidad era la frecuencia, es decir, cuán frecuente puede ser que se pueda dar ese peligro. Es decir, puede ser alta, mediana, baja, ¿no? Incidencia, recordemos que era la posibilidad de que ocurra un peligro y que éste pueda llegar a manifestarse en nuestro producto o en nuestra comida. En este caso, nosotros en Perú, algunos hicimos de 3 categorías, los denominamos siempre, cuando la ocurrencia puede producirse una comida insegura, a veces cuando la ocurrencia del peligro puede resultar una comida insegura, o nunca cuando la ocurrencia del peligro no por un alimento inseguro. Ingeniera Banto, ¿me logra escuchar? Sí, creo que hay problemas de internet, ¿verdad? La señal. Sí, no se preocupe igual. ¿Podría proyectar su material, por favor? Ya. Ya sí se puede observar, ¿verdad? Sí, ingeniera Banto, sí se puede observar correctamente. Ya. Entonces, para ello, seguimos con el tema de las medidas preventivas. Entonces, ¿qué eran las medidas preventivas? Son aquellas medidas de control que nos sirven para poder controlar cualquier tipo de peligro a lo largo de la producción de nuestros alimentos, ¿no? Con el objetivo de poder evitar generar peligros contaminantes físicos, biológicos o químicos o algún tipo de no conformidad. Entonces, ¿qué vendría a ser? Es aquella acción, una medida preventiva es aquella acción o actividad para poder eliminar, prevenir o reducir un peligro que esté relacionado con el tema de la inocuidad alimentaria, pero a un nivel que sea aceptable en mi organismo, es decir, que no me pueda hacer daño. Ejemplo, ejemplos de medidas preventivas puede ser aplicar buenas prácticas de manufactura, aplicar el tema del plan de higiene y saneamiento,
Aplicar una serie de sus subprogramas, ¿no? Como son el programa de saneamiento que involucra limpieza y desinfección, también el tema de la eliminación de plagas que involucra la desinsectación, eliminación de insectos, de ratización, eliminación de ratas, el tema de la desinfección también. También otro subprograma de la calibración o mantenimiento de nuestros equipos, el mantenimiento también, y también capacitación al personal. Y así muchos otros más que nosotros podamos encontrar, los podemos colocar acá, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de control netamente a nivel del peligro biológico, este se va a dar por proceso térmico y según la temperatura a la que esté, pues, ¿no? Por ejemplo, hay medidas de control en algún tipo de bacterias donde el control es más específico en la parte donde los proveedores, para los proveedores, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que saber verificar que la materia prima que nos llega esté a la temperatura adecuada. Si algunos usan máquinas de transporte que son de cadena de frío o máquinas a temperatura ambiente, pero tenemos que controlar que la materia prima tiene que tener esa temperatura adecuada, ¿no? Que esté limpia, que tenga la desinfección adecuada, que tenga las características del envoltorio que lo va a proteger, alguna adición de sal, de aditivos químicos, de la deshidratación o control, ¿no? Que nosotros podamos hacer en otro tipo de procesos también. Tenemos que siempre fijar los parámetros de tiempo, temperatura, pH. eh, por ejemplo, algunos utilizan de soluciones de nitritos, nitratos, de la acidez y así sucesivamente, pues, ¿no? Tener bastante cuidado también en la parte del enfriamiento o del congelamiento. Incluso cuando lo recepcionamos, lo vamos a llevar a almacenar y ahí contamos con cámaras de congelamiento, cámaras de enfriamiento, con su temperatura adecuada, los cuales nosotros siempre tenemos que estar verificando, monitoreando que cumpla según el proceso que vamos a realizar, pues, ¿no? O según el tiempo o la temperatura a la cual nosotros vamos a almacenar determinado tipo de producto o alimento. También, por ejemplo, medidas de control en cuanto a la parte de los virus también, por ejemplo, ¿no? Ya recordemos que los virus se pueden dar cuando es en la parte que nosotros vamos a hacer nuestros procesamientos térmicos, en la cocción, cuando vamos a freír, vamos a asar. Entonces, para que nosotros los tratemos de poder eliminar, pues tenemos que aplicar ese tipo de temperaturas altas, ¿no? Aplicando también otro tipo de medida de control, por ejemplo, las prácticas de higiene, ¿no? Que son las más básicas, para evitar esto del tema más que todo de la hepatitis, ¿no? También tenemos otro tipo de medida de control en los parásitos, sobre todo en los que son microscópicos o los protozoos, ¿no? Que mayormente esto lo encontramos en las aguas hervidas, aguas que están contaminadas, o también en las mismas carnes que mayormente no tienen un buen estado de salud adecuado y estos pueden estar en su interior, ¿no? Entonces, para ello hay que también darle un buen control. ¿Cómo? Realizando actividades de calentamiento o de congelamiento, salado también, o realizando una buena inspección visual y aplicando las buenas prácticas de higiene. En cuanto al control de peligro químico, pues acá sí también se le da un control a nivel de los proveedores también. Estos tienen que ser calificados, que estén capacitados, que sepan cómo recepcionar esa determinada materia prima o esos envasados, embalajes. También un control en los procesos, sobre todo en la parte de la formulación, la formulación, en los usos de los aditivos, de las sustancias químicas en las que nos van a involucrar para elaborar el producto, pues, ¿no? Recordemos que de acá tenemos que controlar las cantidades, las dosis exactas, porque si a veces nos pasamos, pues nos puede generar problemas estomacales, ¿no? También en cuanto a la parte de la separación de sustancias químicas que deben estar en un lugar almacenado diferente a la área de alimentos, o también, por ejemplo, en la separación de sustancia con cualquier tipo de tipo de alimentos que se van a manipular posteriormente, ¿no? También vamos a tener control, por ejemplo, en el momento que vamos a rotular, los vamos a etiquetar y tratar siempre de descartar si hay algún material que no sea seguro, ¿no? Y que pueda contaminar por agentes tóxicos, ¿no? A nuestros alimentos o en el momento que los vamos a procesar. También vemos otro ejemplo de medidas preventivas en control de peligros de carácter físico.
También el control se da desde el momento que vamos a trabajar con nuestros proveedores y acá sí vamos a tener que recepcionar con las especificaciones según la materia prima, según los ingredientes que vamos a usar o utilizar. También en el momento de los procesos, en nuestros ambientes, nuestra infraestructura, nuestras máquinas, nuestras superficies que tengan contacto con los alimentos, nuestras lavavajillas, nuestras máquinas, instrumentos con los que vamos a tener que sí o sí hacer un trabajo que esté relacionado a la elaboración o proceso del producto, pues hay que controlarlo, que esté en buen estado de higiene, ¿no? También vemos la parte, siempre hay que darle un mantenimiento preventivo también a nuestros equipos, a nuestras máquinas que van a procesar o producir los alimentos, ¿no? También en la etapa del filtrado o en la floculación o también en el retiro por inspección visual, ¿no? O también podría ser cuando vamos a detectar alguna partícula sólida que se pueda dar por equipamiento en nuestras máquinas, ¿no? En cuanto a las medidas básicas de higiene, pues recordemos que estas son son ejemplos de medidas preventivas las más básicas, que son las que todos debemos de practicar, ¿no? Ponerlas en acción. Son fundamentales para poder aplicar todo el sistema HACCP. No sustituye cualquier otro tipo de medidas. Por más que ustedes lo apliquen, no sustituye a las otras medidas preventivas que nosotros podemos realizar posteriormente, ¿no? No son específicamente parte del plan HACCP, como les digo, son como medidas preventivas o son programas de prerequisitos que nosotros debemos de realizarlo con anterioridad para posteriormente pues implementar el sistema HACCP, ¿no? Pero son como la base, ¿no? Son los pilares básicos. Entonces, antes de aplicar HACCP, pues se aplica, como les comenté anteriormente, los programas generales de higiene o los principios generales de higiene del Códex Alimentario a lo largo de toda nuestra cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces se aplica siempre, siempre tenemos que aplicarlo haciendo uso de nuestro criterio lógico, criterio o haciendo uso de criterio científico para poder realizar el sistema GASA de una manera más eficiente, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de medidas preventivas, ¿no? Supongamos que nosotros vamos a trabajar con la recepción en este caso la materia prima sería el plátano, ¿no? Entonces acá vemos peligros que podemos encontrar físico, químicos y biológicos. Dentro de físicos encontramos, por ejemplo, presencia de astillas, de madera, tierra, insectos. ¿Cuál podría ser la causa de este peligro? Por las malas prácticas agrícolas, ¿no? Justamente los operarios encargados de realizar estas prácticas no han tomado en cuenta, no han puesto cuidado a la hora de la capacitación, no han atendido y no saben realizarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, por error de ellos. En este caso, el efecto medio, probabilidad frecuente, el grado significativo se lo considera no, según el criterio de todos los miembros del equipo HACCP. Justificar por qué nosotros lo consideramos que no es significativo, porque el plátano al ser utilizado está cubierto por una capa gruesa, ¿no? Que la cual lo separa durante el proceso o en el área de tratamiento de la materia prima. Se lo cubre de cualquier tipo de peligro que se pueda dar, ¿no? ¿Qué medidas preventivas nosotros podemos aplicar? Pues aplicar buenas prácticas agrícolas en este caso, realizando una buena inspección visual de cada uno de los racimos al momento que vamos a recepcionar, ¿no? También para el peligro químico, en este caso podría ser el caso de residuos de plaguicidas o trazas de metales pesados que se pueda quedar alrededor, ¿no? Causa del peligro, acumulación de residuos de plaguicidas en el suelo. Efecto puede ser severo, probabilidad probable. El grado de significancia le ponen sí. Medida preventiva en este caso sería controlar los límites máximos permitidos según la legislación nacional, ¿no? Y en cuanto al tipo de peligro de carácter biológico, por ejemplo, tenemos las bacterias termófilas como los bacillus, el clostridium, hongos, mohos o levaduras que se pueda presentar. La causa del peligro por malas prácticas agrícolas otra vez o por contaminación cruzada. El grado de efecto del peligro en este caso, por ejemplo, es severo, probabilidad probable, grado de significancia sí, sí se le considera un peligro significativo. Medidas preventivas, hay que controlarlo mediante un análisis en el laboratorio externo acreditado. Entonces, aquí estos son los posibles ejemplos de medidas preventivas que nosotros podemos usar, ¿no? Y así sucesivamente podemos, acá también tenemos otro tipo de también ejemplos que son muy parecidos a estos, ¿no? Ahora, según, por ejemplo, el Códex Alimentario, también ellos también nos dan ejemplos y nos dan ejemplos, por ejemplo, tanto
para aplicar medidas de control aplicadas cuando hablamos de buenas prácticas de higiene, que nos da una serie, y también medidas de control aplicadas ya cuando estamos frente a un caso de PCC o puntos críticos de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos, supongamos que al nivel del alcance, vemos que las condiciones generales de actividades para mantener la higiene alrededor o en el entorno, para poder producir alimentos inocuos y adecuados, ¿no? Entonces acá generalmente no es específico para ningún tipo de peligro y nos da como resultado una reducción de la probabilidad que pueda ocurrir un peligro ocasionalmente, pues, ¿no? Y aplican una actividad de buenas prácticas de higiénicas. Ejemplo, limpieza, desinfección de las superficies que podrían tener contacto con los alimentos. Para controlar esto del caso de la listeria monocitógenes frente en un entorno de procesamiento de alimentos, ¿no? Mientras que si es para el caso de PCCs, por ejemplo, puede ser específico en los pasos de proceso de producción de un producto o grupo de productos, ¿no? Para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable del peligro, ¿no? Como significativo en este caso, se hace uso del análisis de peligro. Cuando identificado, por ejemplo, en este caso, para el tema de las buenas prácticas higiénicas, después de considerar las condiciones o actividades necesarias para poder apoyar la producción de alimentos que sean inocuos y adecuados, ¿no? Y en cuanto a las medidas de control haciendo uso de PCCs, por ejemplo, cuando se haya completado un análisis de peligro, cuando se han establecido medidas de control, en este caso, dentro de los PCCs, ¿no? Se ha visto una desviación y por lo tanto el alimento podría ser potencialmente inseguro, ¿no? O sea, no puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Validación de medidas de control, por ejemplo, acá cuando sea necesario, no llevado a cabo por los propios FBO o los operadores de empresas de alimentos, o si es una persona o si es una institución, también podría ser, ¿no? Entonces, acá sí, mayormente los datos tienen que ser validados en proporción por las autoridades competentes, ¿no? Ya sea por los fabricantes de equipos o de manera tecnológica, ¿no? Tanto para la parte del procesamiento de mis alimentos, ¿no? ¿Cuáles son los más adecuados? Ya sea usando compuestos, productos, equipos de limpieza, pero todos estos de acá tienen que ser validados por el fabricante de manera en general, ¿no? Y en cuanto a las medidas de control, pues para el tema de haciendo uso PCCs, pues acá la validación tiene que llevarse a cabo, ¿no? Haciendo uso de las directrices para la validación de las medidas de control de la inocuidad alimentaria. En este caso, en cuanto al tema de criterios, por ejemplo, las buenas prácticas de higiene pueden ser observables, ¿no? Ejemplo, haciendo controles visuales, que sean medibles, haciendo, por ejemplo, uso de pruebas de ATP, tanto para la parte de la limpieza de nuestros equipos, también, y si vemos alguna desviación, puede recurrir, por ejemplo, de una evaluación, ¿no? Tanto del impacto de la inseguridad del producto, como ejemplo, la limpieza de los equipos que son complejos, como las rebanadoras de carne, ¿no? Y en cuanto, como medida de control, haciendo uso de PCCs, por ejemplo, acá tenemos en criterios, acá como criterio hacemos uso de los límites críticos en cada PCC, ¿no? Lo cual me va a permitir ver cuál es aceptable, cuál es inaceptable. Y ejemplo acá, por ejemplo, tenemos límites críticos donde vamos a ver los parámetros de tiempo, los parámetros de temperatura, de pH y algunas observaciones relevantes. Para el tema de la supervisión, por ejemplo, en cuanto a los BPH, por ejemplo, cuando sea apropiado, cuando sea necesario, con el fin de garantizar que tanto nuestros procedimientos y prácticas pues se apliquen adecuadamente, ¿no? La frecuencia va a depender del impacto o de la seguridad e idoneidad del producto. Y mientras que hablamos de PCC, pues esto sí nos va a permitir asegurar el alcance del límite crítico, ¿no? Puede ser continuamente durante la producción o si no es continuo, pues con la frecuencia adecuada que se asegure en la medida de lo posible que se haya alcanzado al límite crítico. Acciones correctivas, en este caso, por ejemplo, para BPH, por ejemplo, para trámites y prácticas necesarios, para productos, por ejemplo, normalmente que no es necesario una acción correctiva, ¿no? Entonces, acá sí se debe considerar, por ejemplo, por la falta de aplicación de alguna buena práctica de higiene, como una falta de limpieza de un producto o con diferentes perfiles de alérgenos que se podría dar, o no se enjuagó bien después de la limpieza o de la desinfección, ¿no?
o controles posteriores en cuanto al mantenimiento de equipo, o falta alguna parte de la maquinaria, así, ¿no? Mientras que para el tema de la medida preventiva haciendo uso de PCCs, pues acá sí tenemos que aplicar para productos y acciones predeterminadas que sean realmente necesarias. Por ejemplo, como procedimientos, prácticas, haciendo uso de acciones correctivas para que se pueda volver a restablecer el control y se pueda evitar que este control vuelva a ocurrir o se vuelva a repetir, ¿no? También se tiene que realizar acciones correctivas específicas, escritas, tanto para cada tipo de PCC del plan HACCP, ¿no? Responder de manera más efectiva frente a una desviación que se haya dado. También recordemos que las acciones correctivas deben garantizar que el punto crítico de control se haya podido controlar y que los alimentos que son potencialmente inseguros se manipulen adecuadamente para que estos no puedan llegar al cliente o al consumidor. En cuanto a la parte de la verificación, cuando hablamos de BPH, por ejemplo, acá tiene que ser apropiado y necesario, por lo general, que sea programado, ¿no? Por ejemplo, haciendo observaciones visuales, tanto al equipo que esté limpio antes de su uso. Y cuando hablamos en cuanto de medida de control haciendo uso del PCC, pues acá necesario siempre va a ser una verificación que sea programada a la implementación de medidas de control, ¿no? Por ejemplo, mediante revisión de los registros, mediante la revisión de muestreos, de pruebas, de registros de calibración de equipos, medición o auditorías internas, ¿no? Esa es una forma como nosotros lo podemos verificar. Acá también tenemos otro ejemplo de maquinarias o registros en este caso, ¿no? Cuando es apropiado, por ejemplo, cuando sea apropiado y necesario para poder permitir tanto como los FBO puedan evaluar los programas, los principios generales de higiene que estén funcionando según lo previsto, ¿no? Y en cuanto a los PCCs, pues es necesario para poder permitir que el FBO pueda demostrar el control continuo de los peligros, pero que son de carácter significativos. En cuanto a la documentación, para las medidas de control, pues cuando sea apropiado, sea necesario, para poder garantizar que estas buenas prácticas de higiene se implementen correctamente. Y en el caso de los PCCs, pues necesario para poder garantizar que el sistema HACCP se implemente correctamente. Entonces recordemos que hay dos tipos de medidas de control. Unas aplicando con anterioridad, antes de que se implemente el sistema HACCP, que es aplicando las medidas de control, un ejemplo, que es aplicando buenas prácticas de higiene. Y en el otro lado es cuando ya hemos implementado el sistema HACCP, ya estamos realizándolo, nuestra medida de control va a ser aplicando los PCCs o puntos críticos de control, ¿no? Entonces, en ambas columnas está la diferencia cómo nosotros lo podemos manejar. Acá también tenemos otro ejemplo, como nos enseñan, que es un tipo de ejemplo de hoja de trabajo de análisis de peligro, donde ellos nos establecen por columnas, ¿no? En la primera columna ponen todos los pasos del diagrama de flujo. En la columna 2 vamos a nosotros colocar todos los peligros posibles que se podría presentar en cada una de esas etapas de carácter biológico, químico o físico, ¿no? En la columna 3, acá sí vamos a especificar si ese peligro que hemos identificado en la columna anterior, este es realmente potencial ese peligro y si nosotros lo podemos abordar en el plan HACCP, ¿no? Entonces recordemos que acá el criterio, ellos solamente nos dan, como dice, de manera general una noción y a cada país nosotros lo podemos mejorar, ¿no? Como en algunos casos que hemos visto, que colocan dentro de esta identificación de peligro, colocan dos columnas donde en la primera colocan el grado de probabilidad y en la otra el grado de severidad, ¿no? Es decir, cuán frecuente es que se pueda dar y cuánto daño que se nos puede dar en nuestro organismo, ¿no? Entonces, algunos le dan con valores cuantitativos, dan una multiplicación y al final les da un resultado. Y ya según ellos, el parámetro que ellos han establecido, de qué número a qué número le consideran peligro significativo, ¿no? Ese es de carácter numérico, pero hay otros que son con característicos ya más cualitativos, sí o no, y al final ponen según el criterio de cada uno de los miembros del equipo HACCP, deciden si lo colocan significativo o no, ¿no? Pero siempre tiene que estar justificado. Y en la otra columna vamos a colocar la justificación de por qué consideramos que ese peligro se le considera significativo, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a hacer uso de nuestras normas técnicas peruanas, de la FAO, del Codex Alimentario, donde vamos a especificar, por ejemplo, específicamente qué tipo de peligro lo consideramos que sea realmente
significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado un determinado microorganismo, colocamos la normativa, la referencia, cosa que ahí ya estamos dando la credibilidad de que sí se le puede considerar peligro significativo porque hay una prueba, ¿no? Y lo indica en tal estudios, en tal referencias, ¿no? Entonces eso ya me va a dar la capacidad de poder nosotros más identificarlo, ¿no? Y en la última columna, pues vemos el tema de las medidas preventivas, ¿no? ¿Qué medidas se pueden aplicar para poder, como les dije, prevenir, eliminar, reducir un peligro de carácter significativo a un nivel aceptable? Es decir, a un nivel que mi organismo lo puede tolerar y que no me va a afectar, no me va a afectar, no me va a causar daño, ¿ya? Ahora pasamos a la parte 2, donde el principio 2, que significa determinación de los puntos críticos de control. PCC, puntos críticos de control, no se olviden. Entonces, acá, ¿para qué me permite determinar los puntos críticos de control? Porque recordemos que con anterioridad nosotros habíamos tenido que hacer un análisis general de todos los posibles peligros. Ahí mezclábamos los específicos con los significativos. Y mediante, como les dije, esas matrices bidimensionales, ¿no? Hemos logrado identificar cuáles eran los peligros de carácter significativo, que eran los que eran de rango mayor a crítico, se le consideraban significativos. O también con referencias bibliográficas, como les dije, donde especificamos por qué razón, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos solamente los que han sido finalmente considerados como peligros significativos, yo a eso los voy a tomar, los voy a adquirir y mediante haciendo el uso de las preguntas de la herramienta del árbol de decisiones, yo voy a poder identificar si ese peligro significativo está en esa etapa donde se encuentra, se le va a considerar punto crítico de control o no. Entonces, para eso es de vital importancia aplicar esta herramienta. Ahora, esta herramienta nosotros lo consideramos, lo tomamos del Códex Alimentario. Y ya según la nueva versión, la última, Códex 2023, pues ya hemos tenido que cambiarlo nuestro árbol de decisiones, ¿no? Entonces, como les dije, esta es de vital importancia, es de carácter obligatorio tener por lo menos un punto crítico de control. Recordemos que los puntos críticos de control tienen que ser pocos, no pueden ser muchos, demasiados, pero por lo menos tiene que haber uno solo, ¿no? Ejemplos más comunes que nosotros podemos encontrar de PCCs, por ejemplo, la cocción, cuando vamos a, por ejemplo, a querer elaborar un pollo, por ejemplo, o queremos cocinar un huevo, freírlo, ¿no? O calentarlo, cocinarlo, ¿no? Entonces tiene que tener la temperatura adecuada. La refrigeración, en este caso, ¿eso para qué es? Para que yo pueda evitar que los microorganismos no se proliferen, porque si yo no controlo la temperatura de la refrigeración, entonces los microorganismos se van a aumentar, a aumentarse de manera acelerada, ¿no? O exponencial. Entonces el producto ya no va a ser inocuo. El congelado lo mismo, el congelado pues mantiene constante, de una manera constante también y también para la misma situación, ¿no? Para evitar que esto se reproduzca o se prolifere. También otro tipo de procesamientos térmicos como podemos escuchar la pasteurización, que se da más para los productos lácteos, que se nos recomienda que sea a 62 grados centígrados según el tiempo requerido, pues, ¿no? O también puede ser el proceso de la esterilización, que es más para productos enlatados o encurtidos, como se podría decir, que es a 120 grados centígrados, ¿no? Entonces, en estos casos ya tenemos, ¿no? O también puede ser ejemplo del etiquetado de los alérgenos, que ocurre que muchos de los productos que compramos a veces no colocan en la etiqueta dentro de los ingredientes los alérgenos, se olvidan. O por error está fallando la máquina etiquetadora y no lo escribe de manera legible y no podemos leerlo bien. Y por error una persona que tenga una alergia lo puede consumir, entonces le va a hacer daño, ¿no? También tenemos el control en la formulación del producto. Por ejemplo, en el grado del pH, la concentración de pH, el porcentaje de actividad de agua que éste debe tener, ¿no? También vemos esto, ¿no? Cuando en el momento de la formulación puede ser un tipo de PCC también. Recordemos que si nos pasamos de las cantidades de los aditivos químicos, pues nos puede causar mucho daño. Y también la detección, otra etapa se le considera la detección de los materiales extraños. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el árbol de decisión, como estamos viendo en este caso, es un ejemplo, ¿no? Entonces, acá también está conformado por 4 preguntas.
También está conformado por 4 preguntas, ¿no? Entonces, donde acá nos vamos a especificar las siguientes. La primera, en este caso, sería, ¿se puede controlar el peligro de carácter significativo a un nivel aceptable en este paso o en esta fase o en esta etapa a través o haciendo uso de un programa de prerequisito? Llámele a esos programas prerequisitos, ya sea aplicando BPH, ya sea Plan de Higiene y Saneamiento, ya sea POE, POES o cualquiera de los subprogramas. Si en esa etapa o fase ustedes pueden controlar ese peligro de carácter significativo a un nivel aceptable en mi organismo, si es sí, entonces este paso ya no se le puede considerar un punto crítico de control. Y si es no, pues nos pasamos a la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿existe medidas de control específicas para el peligro significativo identificado en este paso? Si no existe medida significativa, significa que este paso no se considera PCC. Entonces, los pasos subsiguientes pueden evaluarse y considerarse PCC. Entonces, y si es así, nos vamos a la siguiente pregunta. Por ejemplo, en esta fase o etapa, o en este caso dice, en un paso posterior, o sea, en que estamos en esta etapa, pero en un paso posterior a esa fase o esa etapa, se podrá prevenir o eliminar ese peligro de carácter significativo identificado o se lo podrá reducir a un nivel aceptable. Si es sí, ese paso posterior, o sea, el que continúa, se le puede considerar PCC. Y si no es no, y si nos dice que es no, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Puede que en este paso se puede prevenir o eliminar el peligro significativo que ha sido identificado o reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, si es no, significa que entonces en este paso, en este proceso o de este producto, es necesario que nosotros tengamos que modificarlo, ¿no? Ya sea producto de procesamiento, o algún paso o una etapa, para poder implementar una medida de control, porque sí o sí, ¿no? Y si me sale que sí, y si este paso ya se puede prevenir o eliminar, entonces ya se le considera PSC o punto crítico de control. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que justamente estas 4 preguntas que nosotros lo encontramos en el Códex Alimentario, nosotros lo vamos a pasar a nuestra tabla de manera o en orden vertical. La pregunta 1 para la línea vertical Q1, la pregunta 2 para la vertical Q2, la pregunta Q3, y así sucesivamente hasta la Q4. Cada una de esas preguntas lo vamos a escribir y vamos a colocar acá. En la primera columna va a ser el paso, la fase o la etapa del procesamiento, ¿no? Donde vamos a ir colocando todas las etapas o fases. En el segundo, vamos a especificar, por ejemplo, el peligro significativo que es, ¿no? ¿Qué peligro significativo hemos identificado? Solo con los significativos, recuerden eso. Y ya acá, por ejemplo, ya nos hacemos las preguntas y las respondemos, cada una de ellas, pues, ¿no? Si es sí, si es no, si es sí, si es no. Y finalmente, vamos a identificar, ya con el resultado final, vamos a ver si se le considera PCC o no, según lo que hemos respondido anteriormente, ¿no? ¿Se le considera PCC o no? Justamente así más o menos es el diseño o la estructura como nosotros podríamos aplicar haciendo uso de una hoja de trabajo para poder determinar los puntos críticos de control, ¿no? Acá también tenemos lo mismo, que es casi parecido, simplemente que en este caso le ponen las fases o las etapas, los peligros que se pueden encontrar, las preguntas que son P1, P2, que son las mismas preguntas que lo vamos a pasar, y hacemos uso que si es sí o es no, para ver si se considera PCC o no se considera PCC. Espere. Mm. Ya. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, donde para poder identificar PCCs, donde acá es en la etapa del procesamiento de maca gelatinizada, por ejemplo. Tenemos etapas de elaboración para el lavado automático o la etapa de desinfección. Acá solamente he tomado 2 etapas, ¿no? Empezamos con el lavado automático. ¿Qué peligro se puede encontrar? Biológico. En este caso puede ser que se dé una contaminación por la Escherichia coli o por la Salmonella SPP.
Y acá, como les dije, acá sí están en varias columnitas para que nosotros veamos finalmente el grado de gravedad, el grado de probabilidad o frecuencia que se pueda dar y el grado de insignificancia, ¿no? Entonces, ¿es una etapa crítica, sí o no? En este caso le ponen bajo, medio y medio. ¿Y qué medidas preventivas también le colocan que se puede usar? Plan de higiene y saneamiento, también aplicar limpieza y desinfección, registros de condiciones ambientales, esos son números de registros, limpieza y desinfección en la tina de prelavado, lavadoras automáticas o tina de desinfección, o también haciendo uso del manual de buenas prácticas de manufactura, ¿no? Para este producto. También control de capacitación al personal, podría ser, o control de higiene al personal de la planta. También haciendo uso de carnet de sanidad de frecuencia que debe ser cada 6 meses, chequeo médico, la frecuencia anual. Y acá pasamos otra vez cada una de las preguntas de mi árbol de decisiones anteriores y vemos si es sí o no en cada una de ellas. Y finalmente, como conclusión, ellos dan que no es punto crítico de control. En esta etapa no se le considera. ¿Ya? En contaminación físico-químico no han considerado nada porque no han encontrado. Ahora pasamos a la etapa de la desinfección. ¿Qué peligro podemos encontrar a nivel biológico? Por ejemplo, puede que se dé la sobrevivencia del Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp o Bacillus cereus. En cuanto a valores que ellos le ponen, en cuanto a la gravedad, alta, probabilidad alta, y grado de incidencia, crítico le ponen ellos. ¿Es una etapa crítica? Sí, sí se le considera crítico en este caso. ¿Qué medida preventiva? En este caso, aplicar plan de higiene y saneamiento, aplicar los subprogramas de limpieza y desinfección, registros de condiciones ambientales, también limpieza y desinfección de tina, de prelavado, lavadora automática y tina de desinfección, manual de BPM o buena práctica, control de higiene del personal de planta, control de capacitación también, control de cloro para la desinfección, también el carnet de sanidad, frecuencia cada 6 meses, un chequeo médico de frecuencia anual. Y en este caso también se han hecho las preguntas y han respondido que en la pregunta 1 sí se le considera significativo, en la pregunta 3 sí, y por último sí se le considera PCC o punto crítico de control. En cuanto a nivel químico, dentro de la etapa de desinfección, encontramos, por ejemplo, que puede haber exceso de desinfectante. El valor para el grado de gravedad bajo, para el grado de probabilidad medio, para el grado de incidencia crítico. ¿Es una etapa crítica? No. Medida preventiva, pues aplicar BPMs, aplicar programas anuales de capacitación al personal, lavado y desinfección de la materia prima, control de cloro para la desinfección, ¿no? En tipo de peligro físico no se identifica. Y según las preguntas, la pregunta 1 sí se le considera significativo en esa etapa, la pregunta 2 sí, en la pregunta 3 no, en la pregunta 4 no. Y finalmente dan como resultado que el punto crítico no es en esta etapa. No hay ningún punto crítico según la etapa, ¿ya? Ahora pasamos a la parte 3 o al tercer principio, que es el establecimiento de los límites críticos para cada PCC. Entonces, siempre cuando veamos las siglas LC significa límite crítico. Entonces, recordemos que los límites críticos los vamos a establecer dentro de un punto crítico de control, es decir, en una etapa o fase de mi diagrama de flujo del proceso de mi producto. Entonces, ¿qué vendrían a ser los límites críticos? Son los criterios que deben ser valorados para cada medida preventiva asociado con un punto crítico de control. Y estos criterios pueden ser de carácter químico, de carácter físico y de carácter microbiológico. Cuando hablamos de carácter químico, tenemos acá el contenido de agua al grado de pH. Cuando hablamos de criterios de límites críticos a nivel físico, tenemos el más básico que es el tiempo y la temperatura. Y cuando hablamos de criterios, ejemplos de carácter microbiológico, tenemos a los límites bacterianos, pues, ¿no? Y eso lo hallamos en los análisis microbiológicos cuando los llevamos al laboratorio. Entonces, establecer los límites críticos tanto superiores como inferiores es lo que nosotros debemos saber identificarlo adecuadamente en cada PCC al cual nosotros vamos a identificar, ¿no? Entonces, acá tenemos que se determina un límite crítico para cada PCC o más de uno si se mide, ¿no? O controla en más de un aspecto. Es decir, que en un PCC no puede haber uno, puede haber más. Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? También valores por fuera de los límites críticos que me van a indicar
que se esté dando una desviación en ese PCC. Es decir, que el PCC se está desviando porque no se está cumpliendo con los valores. Y a la vez de ello, que me indica que el producto que voy a generar va a ser potencialmente inocuo, es decir, que va a causar daño al consumidor o al cliente. ¿Qué más? Incluir, por ejemplo, parámetros que sean medibles, que sean significativos, que sean realistas y que sean puede ser de carácter, como les dije, cualitativo o de carácter cuantitativo. Si no hay información, por ejemplo, para poder establecer un límite crítico, entonces hay que seleccionar un valor de carácter conservativo o también puede ser un límite reglamentado, que lo vemos en nuestras normas técnicas, ¿no? Y a la vez de ello, pues hay que indicar la justificación, es decir, el por qué nosotros lo consideramos esa parte que sea un límite crítico, ¿no? De qué rango a qué rango. Y también los materiales que sean de referencia que hemos utilizado. Siempre buscar nuestras referencias bibliográficas me va a servir para poder colocarlo, ¿no? En las justificaciones por qué. Y por último, pues escribir algunas instrucciones de medición o de toma de posibles valores de los límites críticos. Y acá también tenemos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que para el PCC, que se le considera a la etapa de la cocción, acá se le considera, por ejemplo, como peligro, en este caso de carácter biológico, a las bacterias patógenos, ¿no? Límite crítico puede que se le considera que si nosotros al alimento o a la carne lo cocemos mayor a 75 grados centígrados por un tiempo de 20 minutos y lo medimos con un termómetro punzante y vemos que en el centro de la pieza está esa temperatura y lo respetamos ese tiempo, entonces nos asegura que el producto va a ser inocuo, ¿no? Que sí se cumple. Otro ejemplo, por ejemplo, sea un tipo de peligro biológico bacteriano patógeno, en la etapa de PCC se le considera al desecado. ¿Cuál va a ser el límite crítico acá? Los registros de temperatura, por ejemplo, del horno en este caso, tiene que dar a 120 grados centígrados. También el tiempo de secado por 7, 20 minutos. Y la velocidad de la circulación de aire que sea por lo menos 2 metros por segundo. Otro peligro biológico podría ser las bacterias patógenas, en este caso, en la etapa del PCC, que lo vamos a considerar como PCC, al acidificar. Límite crítico, que el peso del producto tiene que ser de 100 libras, el tiempo de remojo 8 horas, la concentración de ácido acético de 3,5% y el pH de 4,5, ¿no? Acá también tenemos otros ejemplos. Con el de pasteurización, ya les indiqué. Por ejemplo, 72 grados centígrados por 15 segundos. También un peligro puede ser, por ejemplo, los fragmentos metálicos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, un PCC puede ser en el detector de metales. En este caso, en el detector de metales o en la etapa de la detección de metales, ¿no? Límite crítico, los fragmentos metálicos que sean mayores a 0,5 milímetros, ya se le considera que es un fragmento metálico peligroso, ¿no? Otro peligro puede ser, por ejemplo, en este caso, patógenos bacterianos. En el PCC puede ser en el horneado, ¿no? De secado, y los límites críticos vendría a ser su actividad de agua que sea menor o igual a 0,85, ¿no? Para controlar, por ejemplo, la proliferación o la producción de alimentos, ¿no? En este caso. Otro tipo de peligro, por ejemplo, son los nitritos en exceso, nitritos excesivos, ¿no? PCC puede ser en la etapa del curado o en la etapa de la salmuera. Entonces, límite crítico máximo, que sea 200 partes por millón de nitrito de sodio en cada producto final. También, por ejemplo, tenemos acá en el peligro patógenos bacterianos que podríamos encontrar en la etapa del PC, puede ser en la etapa de la acidificación. Límite crítico, pues pH máximo de 4,6 para poder controlar el tema del Clostridium botulino, ¿no? Para alimentos acidificados. También tenemos otro ejemplo de peligro, que son los alérgenos alimentarios. En la fase o etapa serían el etiquetado. Entonces, el límite crítico acá sería la etiqueta que esté bien legible, que contenga una tinta de ingredientes, una lista de ingredientes completos, ¿no? Y otro ejemplo tenemos, por ejemplo, el peligro de la histamina, ¿no? Ejemplo de PCCs, por ejemplo, en la recepción.
Límite crítico, niveles máximos de histamina, que puede ser a 25 partes por millón, en la evaluación de la histamina en el producto del atún, ¿no? Y acá, por ejemplo, para el tapa del tostado de café verde, tenemos un PCC donde se le considera los límites críticos: uno, temperatura máxima, temperatura mínima que debe tener, temperatura máxima 405 grados Fahrenheit, temperatura mínima 340 grados Fahrenheit, el tiempo mínimo 27 minutos, tiempo máximo 30 minutos, velocidad de aire mínima 27% y velocidad de aire máxima al 36%. Ahora pasamos, por ejemplo, cuáles son las indicaciones que nos dan para que nosotros podamos validar los límites críticos. Recuerden que cuando hablamos del sistema HACCP o implementamos nuestro HACCP, nosotros tenemos que validar los límites críticos, tenemos que validar las medidas de control y tenemos que validar todo el sistema HACCP. Entonces, ¿cómo lo validamos? Las indicaciones que nos dan, una de ellas, buscar información, revisión de la literatura de carácter científico. Entonces, vamos a recopilar datos, buscar y revisar estudios científicos, publicaciones, guías, estándares que apoyen a lo concerniente a los límites críticos, a los datos, ¿no? Evidencia objetiva también, asegurar que los límites críticos estén basados en datos sólidos, que sean aceptados, que sean probados, ¿no? Otra indicación también podría ser realización de pruebas de laboratorio, es decir, en los experimentos, realizar pruebas que demuestren que los límites críticos son capaces de controlar un determinado peligro significativo. Los resultados de estos tienen que estar documentados, de las diferentes pruebas que hemos hallado, y mostrar siempre que los límites críticos son efectivos en las condiciones controladas que hemos realizado, ¿no? Otra indicación, en cuanto a las pruebas en planta, ¿no? Las condiciones tienen que ser reales, implementar límites críticos en el ambiente o entorno real, que asegure pues que son prácticos y que son efectivos en los momentos de la operación. También realizando monitoreos, monitorear, por ejemplo, el proceso de un periodo para verificar que los límites críticos se cumplen y a la vez que los peligros estén bajo control. Otra indicación también podría ser la revisión por expertos. Eso sí, hacer uso de consultorías a personas que ya tienen experiencia en el tema de inocuidad alimentaria, ¿no? Para que ellos nos puedan ayudar a revisar o validar estos límites críticos o consultarlos, ¿no? Documentación, pues obtener siempre opiniones y documentos validados de estos expertos que me permitan respaldar la efectividad de estos límites críticos. Y en cuanto a la evaluación de datos históricos, pues realizar análisis de registros, revisar todos los registros históricos desde la producción hasta el procesamiento y todo el control de calidad para poder identificar si hay alguna evidencia que algún límite crítico hayan sido estos efectivos realmente. Ver también el tema de las tendencias, evaluar patrones para poder confirmar qué límites críticos controlan a este determinado peligro a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora pasamos al principio 4, que es el establecimiento del sistema de vigilancia de cada uno de los puntos críticos de control. Entonces, recordemos que el tema vigilancia se le considera como sinónimos al monitoreo, seguimiento, observación, ¿no? Entonces, todos esos son sinónimos. Entonces, vendría a ser la medición, la vigilancia es la medición, ya sea de manera física, química o visual, ¿no? U observación, que es, pero programada, ¿no? Es decir, tenemos que antecedernos para cuándo lo vamos a realizar. Para comprobar si un determinado punto crítico de control esté bajo control. Es decir, no puede pasarse o superarse de los rangos establecidos o de los criterios de los límites críticos, ¿no? Según las referencias bibliográficas, no se puede pasar en relación con con sus límites críticos, pues, ¿no? Entonces, estas observaciones, pues, se registran para siempre, hay que registrarlo en tablas, en formatos, para futuras verificaciones, ¿no? Y se realizan de modo continuo, de manera, puede ser diaria, puede ser semanal, anual, cada semestre, cada bimestralmente, según como sea el caso, ¿no? O de manera periódica, constante, como les dije, todos los días.
La vigilancia permite, por ejemplo, detectar cualquier tipo de pérdida de control de este PCC. Además de ello, nos permite también obtener registros de cada uno de los puntos críticos de control que estén o no bajo control, ¿no? Determinar el momento en que se da la pérdida del control de un PCC, o por qué se da, o cuál es el motivo o la causa, ¿no? Y para ello, pues, es indispensable que nosotros trabajemos con un plan de vigilancia. Plan de vigilancia, plan de monitoreo, plan de seguimiento o vigilancia, ¿no? De observación, como nosotros solemos llamar, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros vamos a realizar en este plan de vigilancia? Pues vamos a especificar o vamos a describir qué es lo que vamos a realizar, quién es el encargado de realizar este plan de vigilancia, por qué lo va a realizar, cuándo, el momento, el día, la hora, dónde, en qué área de la planta, con qué frecuencia, cómo va a ser la forma de vigilar, qué procedimiento se va a aplicar para esta vigilancia, qué instrumentos también. Entonces, estos datos van a ser evaluados de manera constante, ¿no? Ahora, si vemos que un límite crítico no cumple, entonces tenemos que aplicar sí o sí una medida de control de manera inmediata, ¿no? De manera rápida, al instante, para que podamos al menos paralizar ese peligro, o esa no conformidad o esa contaminación, ¿no? Ahora, los registros son firmados por el encargador de realizar el monitoreo y por quien evalúa pues cada uno de los resultados, ¿no? Bien, puede ser suficiente para poder detectar cualquier tipo de tendencia. Entonces, se establecen criterios de vigilancia para cada punto crítico de control. Entonces, acá también tenemos otro ejemplito. En este caso, tenemos punto crítico de control, en este caso, por ejemplo, para la recepción del cangrejo. ¿Qué tipo de peligro significativo? En este caso, de carácter químico, por ejemplo, puede que se dé contaminación con mercurio. Límite crítico para esta medida, por ejemplo, todo cangrejo que puede entrar tiene que estar etiquetado con la fecha y lugar de pesca, el tipo de marisco, la cantidad, el nombre, el número del registro del pescador aprobado. Ahora, acá la vigilancia o monitoreo lo realizamos con las preguntas que hemos visto en ese plan de vigilancia, ¿no? ¿Qué se va a realizar? ¿Cómo? ¿Frecuencia? ¿Quién? ¿Qué? La información en las etiquetas del cangrejo entrante. ¿Cómo? Mediante una inspección visual. Frecuencia, cada vez que recibimos un saco. ¿Quién? El encargado del área de recepción. Y si vemos que hay algún error, pues ver qué acción correctiva podemos aplicar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas sería rechazar esos sacos que no tienen etiqueta, discontinuar el uso de los proveedores hasta que obtengan evidencias de que las prácticas de etiquetado han cambiado o han mejorado, ¿no? Usar registros de recepción, verificación, pues revisión de cada uno de esos registros de monitoreo y de cada una de las acciones correctivas dentro de la semana de preparación. Otro que también se puede monitorear el sitio de pesca de la etiqueta, por ejemplo, como una inspección visual, consultando a la autoridad, por ejemplo, del estado de control de crustáceos, ¿no? Si el área donde se está recolectando este crustáceo está autorizada para la pesca o no. Frecuencia, donde recepcionamos en cada lote, ¿quién? El empleado del área de recepción. Acción correctiva, en este caso, puede ser rechazar de manera inmediata los lotes de aguas que no son aprobadas o discontinuar el uso de ese proveedor, ¿no? Hasta que se obtenga la evidencia de que las prácticas de pesca han cambiado. Otro monitoreo podría ser, por ejemplo, en el caso de ver si hay licencia del pescador, ¿no? ¿Qué se puede verificar? La licencia del pescador. ¿Cómo? Por ejemplo, realizando una inspección visual, frecuencia, cada vez que se da la entrega. ¿Quién? El empleado del área de recepción. Acción correctiva, rechazar también los lotes del pescador sin licencia, ¿no? Que los que no tienen licencia. Descontinuar el uso también del proveedor hasta que se obtenga evidencia de que el pescador ya ha obtenido su propia licencia, ¿no? Entonces, como podemos ver, esos son ejemplos básicos. Ahora pasamos al principio 5, que es establecimiento de las medidas correctivas. Entonces, cuando hablamos de medidas correctivas, muchas veces lo vamos a designar con las siglas MC. Entonces, ¿qué son aquellas medidas correctivas? Son las acciones a tomar, como les decía al inicio, para cuando un PCC, vemos que un PCC esté fuera de control, ¿no? Por lo que los límites críticos estos se han pasado, no han sido respetados sus límites, se han pasado. Entonces, por eso es que nosotros realizamos las acciones. Son acciones, tareas, actividades que uno realiza con el fin de poder regresar a su estabilidad a ese PCC que está desviado.
Entonces, son adoptados cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. Entonces, el objetivo es recuperar el control de este PCC y estos tendrán que ser registrados para su posterior trazabilidad o rastreabilidad, ¿no? Señalar quién es la persona responsable que aplica estas medidas correctoras. Ejemplos de acciones correctivas o de medidas correctoras. Tenemos, por ejemplo, una de ellas, aislar y retener el producto para poder darle una evaluación en cuanto a su tema de inocuidad, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, desviar el producto hacia otra línea donde la desviación no sea crítica. Por ejemplo, supongamos que ese producto no ha tenido la cocción adecuada, entonces nosotros pasamos a otra área donde, por ejemplo, supuestamente le van a dar le van a colocar otra temperatura más alta para que lo cozan mejor y podamos eliminar cualquier tipo de carga microbiana, ¿no? Entonces podría ser eso. También en este caso, separar o también se puede separar en una área o retener este producto que ya ha sido afectado después de que le hemos dado un análisis hasta que se pueda corregir el tema de la desviación, ¿no? También, como les dije, también podría ser reprocesar este producto o volver a elaborarlo ya para otra línea, volver a reprocesarlo o rechazar. Si vemos que ya no hay solución con ninguna de las anteriores, pues hay que rechazar la materia prima. De repente, quizás la causa raíz del problema ha sido la materia prima, que es de mala calidad. Y finalmente, pues botar, destruir o botar el producto que ha sido terminado si vemos que no hay ninguna solución, pues, ¿no? Si vemos que no hay ninguna solución, pues hay que votar. Entonces, acá nos indica en sí que a una pérdida de un límite operacional se tiene que realizar un ajuste en una parte de un proceso operacional, ¿no? Operativo. Y si hay una pérdida en el límite crítico, es decir, se pasan, los rangos se están pasando del límite crítico, entonces, ¿qué tengo que realizar? Una acción correctiva o una medida correctiva, una acción correctiva o medida correctiva. Entonces, acá ejemplo de PCC, en este caso, por ejemplo, tenemos el tostado. Medidas correctivas, por ejemplo, capacitación que se le podría hacer al personal o al encargado de operar la máquina tostadora y monitorear cada uno de los parámetros del tostado, ¿no? También la calibración del pirómetro de la lectura, de la temperatura, o mantenimiento preventivo a la tostadora, limpieza y desinfección a la máquina y ambientes de tostado, circulación del aire de filtrado en el ambiente de trabajo. Medidas correctivas, en este caso, tenemos respetar los límites críticos, ¿no? Temperatura mínima, 405 grados Fahrenheit, temperatura máxima, 340 grados Fahrenheit. Procedimiento. En este caso, si vemos que si la temperatura es inferior a los 340 grados Fahrenheit, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Detener el proceso, regular el flujo del fuego hasta alcanzar la temperatura que es la que nosotros necesitamos. Y una vez que llega a la temperatura adecuada, pues esperar 10 minutos para volver a reiniciar el procesamiento, ¿no? Procesos en cuanto a las acciones correctivas, pues hay que formular medidas correctivas que sean específicas para cada tipo de PCC o fase o etapa. Registrar, por ejemplo, las acciones tomadas, la fecha, quién es el responsable de haberlas realizado o ejecutado esas acciones y las decisiones que se tomaron correspondiente al producto que estamos elaborando, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del responsable? Pues identificar cuál es la causa de raíz de esa posible desviación, tomar medidas para poder controlar el producto que no es apto e impedir que éste se vuelva a repetir. Realizar siempre seguimientos para poder verificar que estas medidas adoptadas sean eficaces, ¿no? Siempre. Y siempre hay que documentar o colocarlo en nuestros registros o en nuestros formatos, rellenar, ¿no? Ahora, ¿qué vendría a ser el término no conformidad? El término no conformidad se refiere cuando hay un incumplimiento de un requisito. Un requisito es una necesidad que requiere un cliente, ¿no? Entonces, cuando no se cumple con esa necesidad, con esos requisitos que quiere el cliente, entonces se le llama una no conformidad. Es decir, forma adecuada de establecer una no conformidad en este caso podría ser la siguiente manera, ¿no? Primeramente, realizar una observación exacta de los hechos, ver a quién está dirigida, qué se va a realizar, cuándo, cuántos, dónde.
ayuda también a lograr la implementación eficaz de la acción correctiva, ¿no? Y también nos genera, pues, acciones que aumenten, por ejemplo, la satisfacción del cliente, que mejora el desempeño de nuestra organización, ¿no? Acá también tenemos un ejemplo de una redacción de levantamiento de no conformidades, ¿no? Donde nos dice 7 actas de inspección sanitaria para la certificación de principios generales de higiene. Donde acá, por ejemplo, especificamos cada aspecto a evaluar, ¿no? Por ejemplo, se identifica la fecha de ingreso de materias primas e insumos, los registros de los CARDEX, evidencia la adecuada rotación en base a los PES, que son los primeros en entrar, primeros en salir, según los artículos, ¿no? La 07 nos identifica. ¿Qué se observa? Observación, se presenta el CARDEX con información incompleta, ¿no? O sea, no han sido llenados los formatos, los registros adecuadamente, cómo se debe recepcionar. No han sido llenados. ¿Qué acción correctiva se puede realizar en este caso? Por ejemplo, y eso se da en el área del almacenamiento de materias primas e insumos, ¿no? Entonces, ¿qué acción correctiva? Por ejemplo, se actualiza la información del CARDEX que se encontró incompleto, adicionando la fecha de vencimiento como evidencia que se presenta adjunta al CARDEX, ¿no? En este caso, para el producto de las cápsulas de ajo. Evidencia en anexos 1, donde se presenta, por ejemplo, documentos como evidencia para procesamiento de cápsulas de ajo, donde tenemos los CARDEX actualizados de materia prima, insumos, químicos, envases y materiales. Vemos si está realizado o no realizado, según estatus, y el responsable. ¿Quién es el responsable de la producción? En este caso, la producción. Otro aspecto de evaluar, por ejemplo, los productos que han sido almacenados se encuentran identificados y presentan fechas de vencimiento, registros sanitarios vigentes, vemos los aditivos, los coadyuvantes que están permitidos por el Códex Alimentario según la legislación tal, ¿no? ¿Qué observación? Pues no presentan registros sanitarios, no cuentan con certificados de calidad, en este caso, para el producto de la harina de guanábana. ¿A qué acción correctiva? Pues tenemos que hacer lo siguiente, no se tenía a la mano los certificados de calidad para esta harina, entonces por lo tanto se adjunta el certificado de calidad y la ficha técnica del proveedor y el certificado de análisis de nuestro laboratorio del último lote donde se ha recepcionado este producto. Evidencia, hacemos uso de los anexos, por ejemplo, el certificado de calidad de este producto y también del proveedor y el certificado de análisis y ficha técnica de este producto también de los laboratorios que hemos analizado. Vemos si se ha realizado o no y vemos el responsable, que en este caso vendría a ser el control de calidad, jefe de control de calidad. Ahora pasamos al principio 6, que es el principio establecimiento de procedimientos de verificación del sistema HACCP. Entonces acá vemos una vez que la verificación, recordemos que eran las actividades, tareas, acciones que nosotros realizamos con el final de establecer la validez de este plan HACCP y que el sistema esté funcionando según lo planeado, pues, ¿no? Entonces, es una secuencia planificada de observaciones para asegurar que cada punto crítico de control se encuentra dentro de sus especificaciones requeridas. Entonces, para ello, vamos a hacer uso de métodos, de procedimientos, ensayos de comprobación, verificaciones, incluidos el muestreo aleatorio, como verificación de las métodos microbiológicas, a los análisis, las entrevistas al personal o a los operarios, las comprobaciones deben ser periódicas de manera permanente, revisión de muchos de nuestros registros de los puntos críticos de control. Y recordemos que la verificación debe efectuarla una persona que sea distinta al que se ha encargado en el principio de la vigilancia, ¿no? El que realiza la vigilancia y monitoreo tiene que ser diferente al que se encarga de verificar, ¿ya? Entonces, ¿qué incluye el tema de las verificaciones? Pues incluye auditorías internas, incluye auditorías externas, volver a revisar los puntos críticos de control cada vez que se haya dado un cambio tanto en el producto, en el proceso o en cualquier área, ¿no? Que esté relacionada a la producción. Componentes de la verificación, pues acá tenemos la validación del plan HACCP, las auditorías al plan HACCP que se van a realizar, la calibración de los equipos, las tomas de muestra y de sus análisis, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo también de cómo nosotros podemos realizar la verificación. Por ejemplo, en este caso, validar inicialmente. Entonces, el procedimiento, ¿qué es validar inicialmente? Pues confirmar que todos los elementos en esta etapa sean efectivos. O sea, cuando nosotros verificamos es como decir que queremos comprobar
que realmente está funcionando lo que nosotros anteriormente hemos aplicado, ¿no? Entonces, ¿cómo? Realizando, por ejemplo, aplicación de los sistemas de inocuidad como las BPMs o el PGH o el PHS, plan de gerenciamiento. Observar, por ejemplo, si se dispone de todos los registros, ¿no? Si contamos con todos los registros que estén llenados, que nos ayuden a garantizar con el tema de la inocuidad. Frecuencia, pues antes de aplicar el plan HACCP, y el responsable, pues son los expertos en sistema de inocuidad, ¿no? Otro procedimiento puede ser comprobar que esté funcionando correctamente. Por ejemplo, la revisión de los registros de las incidencias o de las acciones correctivas aplicadas en cada etapa, por ejemplo, ¿no? Como realizando análisis de laboratorio que confirmen que los análisis microbiológicos, en este caso de este producto café, estén bien, ¿no? O se respeten según los parámetros indicados. Frecuencia puede ser mensual en un laboratorio o en un local, o semestral, es decir, cada 6 meses, en un laboratorio que sea o acreditado también, ¿no? Que sea acreditado este laboratorio. Responsable en este caso, el jefe de aseguramiento de calidad. Acá, por ejemplo, tenemos, en este caso, hay que designar a un personal distinto, como les había dicho, que esté encargado, por ejemplo, tanto del área de control, o también podemos trabajar con personas tercerizadas, es decir, traer personas externas de tu empresa que sean expertos en consultores y que sepan sobre el sistema HACCP, ¿no? Para que nos ayude. La frecuencia de verificación puede ser diaria. Diaria, pues es cuando nosotros revisamos los registros, los procedimientos, tanto de vigilancia de cada uno de nuestros puntos críticos de control. También puede ser integral, cuando hacemos una revisión completa de todo nuestro sistema y hacemos un análisis de cada uno de estos peligros, pero en todos los pasos operacionales. Y periódica también podría ser en este caso de los programas de prerequisitos, ¿no? También podemos verificar nuestros registros, nuestros procedimientos, ¿no? La frecuencia, la vigilancia, nuestras acciones correctivas que se ha dado en cada PCC. También las auditorías internas y auditorías externas, también cómo se han dado, y verlo aparte de los muestreos y análisis tanto físico, químico y microbiológico que nosotros hemos ido recopilando, ¿no? En cuanto a las actividades de verificación que debemos de tomar en cuenta, pues son los exámenes del sistema, de todo el sistema, y también del plan HACCP o del documento. Recordemos que cuando hablamos del plan HACCP nos referimos al documento y del sistema ya conlleva todo, ¿no? Entonces, incluido también sus registros, ¿no? También el examen también de las posibles desviaciones y de los posibles sistemas de eliminación de aquellos productos que han sido rechazados. También la confirmación de que estos PCCs se mantengan bajo control. Número de unidades de muestras para verificación del plan HACCP, pues recordemos que para la verificación de este documento HACCP, el número de unidades de muestras de los planes de muestreo podrán ser igual a 1 y deberán ser calificados con los límites más exigentes indicados en la presente disposición para este tipo de alimento, ¿no? Entonces, se demuestra así de esta manera mediante la documentación histórica mínimo por lo menos de 6 meses, contar con procedimientos que hayan sido eficaces. Ahora pasamos al establecimiento de procedimientos de validación. Entonces, este tema ya lo habíamos visto de validación, pero lo volvemos a recalcar un poco para que lo entiendan, ¿no? Entonces, recordemos que antes que se pueda aplicar el plan HACCP, se tiene que aplicar procedimientos de validación. Es decir, es necesario que nosotros validemos antes de aplicar el documento HACCP, plan HACCP o documento HACCP, ¿no? Entonces, también entonces es necesario validar durante el desarrollo del documento HACCP o del plan HACCP. Por ejemplo, realizando identificación de los peligros, de los puntos críticos de control, de los límites críticos, de las medidas de control, la frecuencia, el tipo de vigilancia que se va a realizar a cada PCC, a cada medida de control, también a cada uno de los sistemas de documentación, las actividades de verificación que sean apropiadas, revisión de los informes de auditorías, revisión de los ajustes de cada plan, revisión de la eficacia de estas medidas de control y de las correctivas también, revisión de la información sobre las posibles quejas y los reclamos que se nos vaya a ir realizando, ¿no?
Eso es la validación durante el desarrollo. Ahora, validar durante la aplicación inicial del sistema HACCP. Entonces, acá para que demuestre que se puede lograr un control, pero de manera sistemática y en condiciones de producción. Y también se hace una validación, pues, cuando haya cambios, ¿no? Que puedan repercutir en el tema de la inocuidad alimentaria. Y para ello, pues, hay que requerir una revisión del sistema HACCP otra vez y cuando sea necesario aplicar la revalidación otra vez del plan HACCP o del documento HACCP que estamos realizando. Acá también vemos, por ejemplo, la validación de la validación técnica oficial del plan HACCP, que esto también lo podemos hacer de manera virtual. El plan HACCP debe ser, recuerden, objeto de una validación técnica, donde buscamos la idoneidad del plan HACCP o del documento, ¿no? Es decir, que sea efectiva la aplicación en el proceso de fabricación. Entonces, todos los productos en sí deben tener un registro sanitario. Entonces, acá vemos cuáles son los pasos para realizar la validación de manera virtual. Pues nos vamos, buscamos, justamente nos vamos a buscar BUSE, vamos a mercancías restringidas, damos clic en ingresar con clave SOL, aplicamos, colocamos nuestro número de RUC, nuestro clave SOL, la contraseña, nos vamos y hacemos clic en solicitudes y nueva solicitud, vuelta damos clic en Digesa, nos vamos a la parte de TUPA 35, DGS 032, donde en la parte donde dice validación damos clic y ahí se nos va a aparecer pues automáticamente quién es el representante legal. eh, Vamos a guardar, vemos los detalles y establecimiento, ¿no? Como en este caso que han hecho todos los pasos anteriores y vemos la consulta de validación técnica del plan HACCP, ¿no? Vemos el nombre de la empresa, el establecimiento, el número de RUC, su expediente, departamento, ¿no? ¿Cuánto es la fecha de emisión? Su fecha de vigencia que tiene 2 años, el tipo de resolución, si está otorgado, en este caso es validación, está otorgado, a algunos les sale como denegado, ¿no? La descarga de la resolución para que ustedes lo puedan imprimir y la descripción, ¿no? Ahora pasamos al principio 7, que es establecimiento del sistema documentario y de los registros, ¿no? Entonces, acá para aplicar con éxito todo este sistema HACCP es imprescindible mantener un sistema de documentación, de registro, de una forma eficaz, exacto, sobre todos los procedimientos, los registros que son apropiados para estos principios y sobre toda su aplicación, ¿no? Entonces acá se deben archivar de forma sencilla, que sean de fácil acceso durante un plazo de tiempo determinado, que nos permitan comprobar que se ha cumplido con los límites críticos, que se han tomado acciones correctivas, proveer medios de monitoreo para poder ajustar cada uno de estos procesos. También acá vemos la preparación, mantenimiento de todo el manual o documento o plan HACCP que ha sido escrito. El manual debe detallar, no se olviden, todos los posibles peligros de cada producto individual, su diagrama de flujo de la preparación de los productos alimenticios, indicando pues en cada etapa cuáles se le puede considerar en los PCCs, ¿no? Y sus límites críticos en cada uno de ellos. Acciones correctivas para el tema de las desviaciones, ¿no? Acá también tenemos un modelo para elaborar un cronograma de actividades para implementar el sistema HACCP, ¿no? Que también es otro ejemplo como nosotros lo podemos realizar, ¿no? Formulación del proyecto, donde acá definimos las prácticas de calidad de la empresa. Tomamos, por ejemplo, la decisión gerencial, nombrar quién va a ser el director del proyecto, que se crea el equipo HACCP, la capacitación del equipo, la realización del diagnóstico de la situación, la preparación de las actividades para ejecutar todo el documento HACCP, ¿no? ¿Qué mes lo tenemos que colocar también? 2, en la elaboración del plan HACCP, elaborar, por ejemplo, los cuadros de análisis, la selección de los productos y objetos de este plan, programar, ejecutar según la planta, según los equipos, preparar todo el material, ¿no? Manuales, formatos, procedimientos, fichas técnicas, iniciar también los programas a completar, ¿no? Elaborar los flujogramas, descifrar los PCC, los puntos críticos de control y solicitar la aprobación oficial del plan HACCP también. Puede ser en otro mes o cuántos meses ustedes crean conveniente lo colocan. Y por último, puesta en marcha el plan HACCP o el documento, difundir, por ejemplo, y ejecutar el plan, verificar el funcionamiento del plan, ajustar el plan, mantener la dinámica que esté funcionando y solicitar los certificados oficiales de todo este plan, ¿no?
Entonces, un ejemplo, una manera como, un ejemplo de un cronograma, cómo podemos distribuir todas las actividades para poder implementar este sistema HACCP, pues, ¿no? En cuanto al sistema de documentación, pues recordemos que acá vamos a recopilar la composición de cada uno de los miembros del equipo HACCP, vamos a recopilar los análisis de los diferentes peligros que estén fundados de apoyo científico y también aquellos que están incluidos o excluidos del plan, ¿no? También la determinación de los PCCs, la determinación de los límites críticos y su respaldo científico, la validación también de las medidas de control, de límites críticos también, las modificaciones realizadas que se ha hecho a todo el documento del HACCP. Y en cuanto a sus registros, pues incluyen las actividades de seguimiento, de PCC, desviaciones, acciones correctivas, procedimientos de verificación. Y este es parecido al que les había comentado, ¿no? Ahora pasamos a un poquito poder diferenciar estos 4 términos, ¿no? La validación se da mayormente, es cuando nosotros vemos que es el control, es suficiente en esta parte y es eficaz, ¿no? Si vemos que nosotros aplicamos control y vemos que es suficiente y es eficaz, entonces se le denomina validación. Entonces acá se encarga de ver el diseño, la combinación de las medidas de control o de los posibles cambios que se puedan dar, ¿no? También es la obtención también de una evidencia de que al aplicar una respectiva medida de control o varias de ellas, pues son capaces de controlar de una manera eficaz a ese peligro de carácter significativo en cuanto al tema de la inocuidad de alimentos, ¿no? También recordemos que la validación se da antes de la actividad, siempre se da antes de la actividad. También da información sobre la capacidad para poder entregar resultados previstos, ¿no? Y siempre nos pronosticamos al futuro, ¿no? Pues vemos si funcionará este plan o no, ¿no? En cuanto al tema de la vigilancia, monitoreo, seguimiento, pues acá siempre nos damos cuenta o nos respondemos a que opera y está en control. Opera es en el presente, ¿no? Opera y está en control. Entonces acá mayormente vemos la secuencia planificada ¿de qué? De observar, medir, verificar, supervisar críticamente, ¿no? La determinación del estado ¿de qué? De un determinado sistema, de un determinado proceso, de una determinada actividad. Y acá se da durante la actividad, por eso es en el presente. La vigilancia siempre se da en el momento presente. Entonces, nos da información para una determinada acción dentro de un periodo o de un periodo específico de tiempo, ¿no? Es en el presente, como les digo. Es decir, que acá se va a ver que nosotros estamos ejecutando las operaciones tal y como se están planeando, ¿no? Ahora, el término de la verificación, vuelta acá vemos si funciona de acuerdo al plan o no. Entonces, acá ya es la confirmación, entonces, ¿no? La confirmación mediante las aportaciones, las evidencias objetivas que se han cumplido, si se han cumplido o no los requisitos especificados del cliente, ¿no? Entonces, se da después de una actividad. La verificación siempre va a ser después de la actividad. Y también da información para la confirmación de que todo está conforme. Y acá vemos nos respondemos en cuanto al pasado, ¿no? Es decir, ¿se ejecutó las medidas de control de acuerdo al plan o no? Y por último tenemos la revalidación, que eso significa para ver si realmente continúa funcionando o no. Entonces son 4, ¿ya? Validación, vigilancia, verificación y revalidación, características que contiene cada una de ellas, para que así un poquito lo sepan mejor diferenciar. Aparte de ello, como les dije, también vemos otro tipo de procedimientos. Entonces ya vimos los 7 principios, ahora nos pasamos a ver cuáles son otros procedimientos que también nosotros podemos agregar a nuestro sistema HACCP. Uno de ellos es la gestión o administración del retiro, o también como lo denominan RECAL, ¿no? Entonces el retiro viene a ser aquella acción que consiste en retirar alimentos del mercado en cualquier fase de la cadena alimentaria. Y para ello, pues hacemos un plan de retiro también de alimentos, donde vamos a hacer uso de procedimientos y también de una serie de acuerdos en la que un empresario pone en marcha, pues para recuperar los posibles alimentos de la cadena alimentaria, si alguno de ellos pueda presentar algún problema, alguna no conformidad
o algún tipo de peligro, pues, ¿no? Ya sea de carácter de calidad, de inocuidad, según sea el caso. En este caso, vemos el objetivo siempre va a ser proteger la salud de nuestro consumidor o de nuestro cliente, la salud pública, ¿no? Y para ello, pues primero hay que informar al jefe de producción y este se va a encargar de informar al jefe de control de calidad y el jefe de control de calidad tiene que encargarse de investigar de qué tipo de situación de retiro es, si es de tipo clase 1, clase 2 o clase 3. Y después de eso tiene que convocar de manera inmediata a todo el comité de retiro, que son las personas expertas en las áreas de reglamentación, de producción, ventas, de control de calidad, de relaciones públicas, de asesoramiento legal y compras, ¿no? Y con todo ello se tiene que coordinar todas las actividades de retiro posibles que se pueden dar, informar al resto, ¿no? Entonces acá vemos un ejemplo, como una persona, el control de calidad se encarga que hay un producto que no tiene condiciones adecuadas y no está siendo conforme en este caso, ¿no? Ahora, también vemos el tema de trazabilidad. Entonces, la trazabilidad se puede ver, como le habíamos comentado anteriormente, lo vemos para la parte del cultivo, es decir, nosotros desde que sembramos nuestras plantas tenemos que saber de qué tipo de semilla es o especie, cuáles son, de dónde, de qué lugar provienen, todo eso tenemos que tenerlo registrado, de qué lugar, en qué lugar es donde se está cultivando, ¿no? No solo para la parte vegetal, sino también para los animales. Por ejemplo, de qué raza son, cuáles son sus posibles padres, de qué lugar provienen. Entonces, todo eso de ahí lo vamos a ir también usando uso de registros, ¿no? Lo vamos a ir registrando. También en el momento que vamos a hacer la cosecha o el acopio, la cantidad exacta, en dónde se almacenó, a qué temperatura, también colocarlo. Lo mismo para el procesamiento de plantas, qué día se recepcionó, a qué hora, la cantidad, quién fue el responsable, todo eso, ¿no? Lo mismo para la comercialización, todas esas partes o esas fases tenemos que ir registrando, ¿no? Y acá vemos la trazabilidad en tres, hacia atrás, la trazabilidad en la producción o la trazabilidad hacia adelante, pues, ¿no? Justamente la trazabilidad hacia atrás se da de todas las actividades primarias antes de que lleguen a la planta. Trazabilidad en el proceso, ya desde el momento que nosotros recepcionamos, elaboramos todas las fases de operación y la trazabilidad hacia adelante ya viene cuando el producto ya está listo, ya está empaquetado, envasado, y ahí es distribuido a los centros minoristas, mayoristas, hasta que es llegado al consumidor, ¿no? Hasta al mismo hogar. También vemos el tema de la gestión de quejas. Entonces, queja mayormente viene a ser aquella insatisfacción frente a un producto, ya sea por mala calidad o por defecto, por, no, por un problema ya sea de calidad o de inocuidad. Entonces, por eso nosotros a veces lo rechazamos, ¿no? Y muchas veces pedimos el libro de quejas o libro de reclamaciones, donde ahí hacemos nuestra queja, por qué razón, por qué motivo, y ya de acá se hace el manejo y atención de quejas y reclamos, pues, ¿no? Los acá los encargados tienen que identificar y clasificar y registrar qué tipo de queja es y siempre buscar la alerta y respuesta temprano, ¿no? Si es que hay una queja, ver la manera cómo solucionarlo, esa pequeño queja, ¿no? Podemos entregarle con otro producto mejor, por otro producto que tenga las características parecidas o que sean idóneas, o si no, pues hay que tratar de ver otra manera que sea más adecuada, ¿no? Siempre buscando el diálogo, evitar que se genere problemas más fuertes, ¿no? Construcción de soluciones y siempre hacer seguimiento de cómo se está dando la queja, si ya se dio solución o en qué nivel está. Otro, también vemos el gestión de alérgenos, que es otro tema que mayormente vemos, y que eso lo vemos ya en el decreto legislativo número 1304/2016, donde acá aprueban la ley del etiquetado y verificación de cada uno de los reglamentos técnicos, pues, ¿no? Según el decreto supremo número 015/2017, pues, según el artículo 3, nos da información del etiquetado y nos indica, pues, que hay que contener la siguiente información. En caso de que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente algún riesgo para el consumidor, entonces hay que declararlo, ¿no? Todos los siguientes alimentos e ingredientes que puedan causar hipersensibilidad deben de estar registrados en cada uno de los ingredientes. Por ejemplo, los cereales, los alimentos que contengan gluten, crustáceos, huevos, pescados, el maní, la soya, la leche, nueces, productos que tengan sulfito, concentraciones de 10 miligramos por kilogramo a más, ¿no? Ahora pasamos al tema de la actualización del sistema HACCP.
Entonces, cuando nosotros queremos ver el tema de las actualizaciones del sistema HACCP, pues hemos visto que actualmente tenemos que ver que hay cambios en los peligros, en los posibles peligros y también en los ingredientes. También puede haber en las fases de los procesos y en el alimento terminado también. Entonces, saber identificar estos peligros desde los ingredientes, desde la materia prima, desde nuestro envasado, embalaje, todo aquello que esté relacionado o que tenga contacto directo con el alimento, ¿no? En cada una de estas fases de producción o elaboración, a veces no sabemos controlar bien los parámetros adecuados, como les dije, y finalmente en el alimento terminado. Recuerden que no siempre el peligro va a estar desde el inicio, sino a veces ocurre que el peligro se da cuando el envasado no es adecuado. El envasado embalado ya tiene contaminantes y ya lo contamina. Por más que todo al principio lo hayas hecho bien, adecuadamente, inocuo, lo contaminas simplemente con el envasado o embalado, ¿no? O sea, ahí hay que tener bastante cuidado. También la probabilidad, en la probabilidad teniendo en cuenta los programas de prerequisitos. Ahora acá, ellos sí o sí, vamos a trabajar con programas de prerequisitos. Y acá, pues ya saben que son las BPMs, el plan de higiene y saneamiento, POE, POES, y los otros subprogramas, ¿no? Calibración, mantenimiento y demás, limpieza, desinfección y buenas prácticas higiénicas también, ¿no? Que están dentro de los programas de prerequisitos, se trabaja. En ausencia de un control adicional, ¿no? También vemos actualizaciones en cuanto al grado de probabilidad, al grado de gravedad, y que estos pueden ser efectos bien nocivos en el alimento en ausencia de control, ¿no? Si nosotros no lo sabemos controlar, para ello se utilizan las matrices bidimensionales en las cuales multiplicamos el grado de probabilidad por gravedad. Y finalmente, los que son mayor a críticos, pues recordemos que son peligros significativos, los cuales van a pasar a siguiente paso con el árbol de decisiones, con las preguntas para poder identificar en cuál fase o etapa se identifica el punto crítico de control, ¿no? También actualizaciones en los niveles aceptables de los peligros, pues, ¿no? En cuanto también a la naturaleza de las instalaciones y equipos, pues recordemos que va a depender mucho según el tipo de instalación, según el tipo de línea, según el producto que ustedes van a elaborar y según la maquinaria también con las que ustedes van a trabajar. Recuerden que eso va a cambiar bastante en cada tipo de planta. Recuerden que pueden ser del mismo producto, pero cada uno es de diferente capacidad, de diferente tiempo, nuevas máquinas mejoradas, mayor potencia, mayor temperatura, qué sé yo. Entonces son varios factores, lo cual hace que los procesos cambien. Entonces, según la naturaleza, según la capacidad, esto va a cambiar en cada uno de ellos, ¿no? También vemos actualizaciones en cuanto a la supervivencia o en la multiplicación de microorganismos patógenos. Pues recordemos que no siempre, recordemos que a veces por no controlar los parámetros de tiempo, temperatura, pues ocurre que en las cámaras de refrigeración o de congelación, estos microorganismos que vienen pueden proliferarse y darse la multiplicación, ¿no? O sobrevivir estos patógenos si no controlamos bien. También la producción o persistencia de toxinas, como hemos visto en el caso del café, del cacao, del maní, o en otros productos o cereales, por ejemplo, si no lo controlamos bien, puede que estos ya vengan la materia prima con toxinas, y es como la aflatoxina, la ciguatera, entonces estos ya lo van a contaminar, vienen contaminados de materia prima y ya desde ahí nomás ya se contamina toda la producción, ¿no? También el uso previsto o la probabilidad de manipulación incorrecta del producto, pues, ¿no? A veces, por ejemplo, ocurre que en el uso previsto tendremos que saber, por ejemplo, para qué determinado tipo de población está nuestro producto, si es para público en general o para un determinado sector, ¿no? Y si a veces no sabemos manipular, no sabemos manejarlo o por error lo distribuimos a personas que no lo son, ¿no? También las correcciones, acá son correcciones que nosotros vamos a ir realizando. Y también se puede aceptar que el operario de empresa de alimentos realice un análisis de peligro también más simplificado, pues, ¿no? Haciendo uso de las referencias bibliográficas o estudios científicos o haciendo uso de razonamiento lógico, ¿no? Para que de esta manera sea un trabajo más idóneo y más adecuado y más eficaz, ¿no? Y justamente acá les tengo algunas softwares que nos pueden hoy en día facilitar la implementación de este sistema HACCP, ¿no? E incluso hasta les he enviado los links para que ustedes puedan entrar y puedan de manera personal verificar cada uno de ellos y ver según su tipo de planta, según su infraestructura, ver cuál más es adecuado para que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? Tenemos el software EPAC Pro,
que sus características principales es que es muy completo, fácil de usar, soporte experto, amplia conectividad, y su público es más para empresas medianas, grandes. Puntos fuertes es que es robusto, integración avanzada tiene, ¿no? También tenemos el software admins ISO, característica principal, más es para la parte de la gestión documental, análisis de peligros, seguimiento de no conformidades u auditorías. El público objetivo es para empresas que requieren control completo, ¿no? Puntos fuertes, herramientas integrales, gestión visual, ¿no? Smart HACCP, características principales, acá por ejemplo nos da plantillas predefinidas, matrices de riesgos personalizables o panel de control integrado. Público objetivo, empresas medianas a grandes. Puntos fuertes, vemos la parte de automatización, diseño gráfico de procesos. Otro software, Ioni, característica principal, para generar automáticamente planes, ¿no? Automatización completa o cumplimiento digital. Público objetivo, negocios grandes y complejos. Puntos fuertes, software iDrive con alta automatización. Food Read Eye, acá tenemos la característica principal, automatización con IA, plantillas personalizables, consultoría experta. Público objetivo, fabricantes y procesadores. Puntos fuertes, son de fácil configuración y soporte experto. Y por último, HACCP-IO, que la característica principal es dar una solución básica, económica y funcional, ¿no? Público objetivo, pequeñas empresas, puntos fuertes, sencillez y de bajo costo. Entonces acá tienen cualquier link en el cual ustedes pueden un poco investigar. Y acá tengo algunos ejemplos de KPIs para que nosotros podamos medir de una manera más eficiente el tema de la eficacia del sistema HACCP, ¿no? Tenemos los KPIs de cumplimiento y control, donde acá lo vamos a hacer mediante porcentaje de puntos críticos que cumple, tasa de cumplimiento HACCP también. También tenemos los KPIs relacionados con incidentes y retrabajos. Uno de ellos es el número de retiradas de productos, otro la tasa de incidentes de contaminación cruzada. KPIs de auditorías y de formación, donde vemos resultados de auditorías internas y externas, también la frecuencia de formación del personal. KPIs de rendimiento y eficacia, donde vemos eficiencia general de los equipos y tasa de rechazo y devoluciones. Y por último, tenemos los KPIs de gestión y calidad, donde vemos entrega a tiempo y cumplimiento de cronogramas de producción e índices de desperdicio y no conformidades. Acá tenemos una serie de bibliografía donde ustedes también pueden entrar, pueden investigar, aprender un poco más de una manera más detallada, más minuciosa. Es fuente muy valiosa en la cual ustedes pueden un poquito mejor tener un poco más de entendimiento, ¿no? Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos que les había comentado, pues, ¿no? Mm, Muchas gracias, ingeniera Abando, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en que pueden colocar sus preguntas para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, ¿qué diferencia hay entre un límite crítico y un nivel operativo? Ya, a ver, como les había comentado, los límites críticos son más para el tema del sistema HACCP, para cuando nosotros implementamos el sistema HACCP para ver que el PSC esté en control, no se haya desviado. Es decir, son rangos establecidos que nosotros tenemos que respetar en cada PSC para que así de esta manera identificar que hay control y que al aplicar esa medida de control en ese determinado peligro significativo que se pueda presentar en este PSC, no me pueda causar daño cuando yo voy a consumir ese alimento. Mientras que el límite operacional, eso se da más, como les digo, para la parte de las buenas prácticas de higiene. Es decir, es otra medida de control, pero eso ya es para el carácter operacional. Y eso se utiliza más en los programas de prerequisitos, que se dan con anterioridad o antes de que se aplique el sistema HACCP, ¿ya? Espero hayan podido entender. Muchas gracias, ingeniera Abando, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que sus certificados y los materiales de la segunda clase ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es,
¿Qué tan importante es la capacitación continua del personal para mantener la certificación JAXA? Sí, recordemos, por ejemplo, que si ustedes no capacitan a su personal, ellos van a hacer sus procesos mal, no van a medir adecuadamente los parámetros de temperatura, tiempo, humedad, que son los más básicos, u otros parámetros según sea su proceso. Y entonces, al no hacer bien su trabajo, sus operaciones, no tomar en cuenta eso, puede que por ahí se pueda filtrar el peligro o una no conformidad, y entonces el peligro va a salir no conforme, no deseado y con peligros, con una serie de características que nos pueda causar daño al consumir ese alimento, ¿no? Entonces nos puede hacer daño. Y entonces cuando vienen las auditorías van a inspeccionar y se van a dar cuenta que el operario no está cumpliendo con sus funciones, no está cumpliendo según lo que él le han capacitado, uno, por falta de capacitación. Por eso es muy bueno que las empresas inviertan en capacitaciones a sus operarios, ¿no? O también puede ser porque a veces ellos no ponen de su parte también. A veces muchos lo toman a juego, lo toman a broma, piensan que eso de las enfermedades no es tan grave, pero en realidad recordemos que si el producto no controlamos bien con los PCCs, no sabemos controlar, no sabemos identificar bien PCCs, el cual me va a permitir identificar ese peligro de carácter significativo para que si yo no lo sé identificar, entonces no sé respetar ese PCC, entonces mi producto va a venir contaminado, con ya sea con cualquiera de los contaminantes que hemos explicado, pero me va a causar daño, me va a causar daño a mi salud y me voy a enfermar e incluso hasta me puede causar la muerte. ¿Y por qué? Porque fue por descuido del operario. Uno, que no puso de su parte, no puso atención, no asistió a las capacitaciones, a veces se escapan, no entran en las capacitaciones, o también puede ser porque a veces también la misma empresa no invierte en capacitarlos. Entonces también es tarea de la misma empresa, ¿no? De toda la planta en general. Es tarea junta, tanto del jefe de planta como de toda la organización, como de cada uno de nosotros como somos operarios, ¿no? Si nosotros somos más conscientes, concientizamos más de nuestra gran labor, nuestra gran tarea, entonces, que si nosotros no cumplimos bien nuestras funciones, entonces va a depender la salud de nuestros consumidores o clientes, ¿ya? Muchas gracias, ingeniera Abanto, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar pago para obtener la certificación y los materiales del curso. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Recuerde que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. La última consulta que nos dejan es, ¿existen diferencias relevantes entre el JAXA tradicional y el basado en la norma ISO 22000? Diferencias. En realidad no es que sean diferencias, sino que lo que pasa es que la ISO 22000 es más amplia, ¿no? O sea, involucra, acá por ejemplo en la ISO 22000 tú involucras a los programas prerequisitos, ves al sistema HASA, ves también a otras normativas técnicas peruanas, pero acá ya también nos basamos en dos tipos de medidas. En la ISO 22000, por ejemplo, aplicamos dos tipos de medidas de control para poder reducir o eliminar esos peligros, ¿no? Es decir, aplicamos la medida de carácter operacional, un tipo de medida que se haciendo una operación operacional correctiva o haciendo uso de los puntos críticos de control. Ahí se hace dos tipos de medidas de control. Puede ser aplicando PCCs o aplicando una actividad operacional, que es haciendo uso de los programas de prerequisitos que les digo. Lo junta, a las dos lo junta. O sea, a las dos lo junta y aparte aplica pues otras más de otras normativas más que le pueden juntar, ¿no? Entonces, eso va más completo, o sea, es más, abarca más, junta las dos en la ISO 22000, ¿no? Mientras que el HACCP, vuelta solamente se dedica, trabaja más con PCCs, ¿no? Con PCCs, con límites críticos de control, y supuestamente se supone que las medidas de control o las medidas preventivas que son con anterioridad que han sido realizadas, esas ya deben estar implementadas. Se supone que eso ya lo han hecho bien,
y ustedes ya lo han hecho bien, entonces se supone que eso ya está bien establecido. No puede haber ese tipo de pedidos que sean tan simples como en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, el PCC, nosotros nos enfatizamos más en abarcar o reducir los peligros que son de carácter significativo, o sea, es decir, aquellos que nos van a afectar a nuestra salud directamente, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Abanto, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a la ingeniera Abanto por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. También agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat nuestras listas de los cursos que tenemos disponible en nuestra programación de este mes y los próximos meses. Ingeniera Abanto, unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy. Sí, bueno, primeramente agradecerles a ustedes por darse de su tiempo para poder aprender, capacitarse, ¿no? Eso significa que ustedes tienen la intención de mejorar día a día, ¿no? Y aplicarlo no solo en su trabajo, sino en su vida diaria. Y recuerden que aplicar el sistema HASA no solamente lo vean que es, uy, que es tedioso, que es muy difícil, que involucra muchas áreas, que nos lleva mucho tiempo, sino recuerden que también es una herramienta que nos ayuda para que nuestro producto nos salga de calidad, sea inocuo, no nos vaya a causar daño para consumirlos, con el fin de que evitemos enfermar a nuestros consumidores o les evitemos la muerte a ellos mismos. Recuerden que el tema de alimentos es una área muy crucial, muy definitiva y que involucra bastante disciplina y bastante control, un control bien minucioso, ¿no? Y para ello, pues nosotros hay que investigar, leer bastante sobre las diferentes cargas, los diferentes tipos de peligro y más que todo sobre los peligros que son de carácter microbiológico, ya que en especial los patógenos que son los que más nos van a afectar en el tema de las setas, ¿no? Ya que estos van a estar presentes en esto. Entonces, simplemente decirles, y además, como les dije, también les he dado opciones de implementar softwares, también que les puede ayudar o facilitar también para que ustedes, si quieren, lo pueden comprar. Hay algunos softwares que son gratuitos por una cierta cantidad de tiempo, pero si te pasas del tiempo ya necesita un precio adicional, pues, ¿no? Entonces ya eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Les doy la facilidad para que lo hagan de las dos maneras. Pueden hacerlo físicamente, virtualmente, aplicando, hacerlo tipeando ustedes o también aplicando softwares, ya según cómo sea su empresa, según vean su caso en el que están. Si son empresas pequeñas, medianas, micro o medianas o grandes. Entonces, según su caso, ustedes pueden ver, ¿no? Herramientas hay para que ustedes busquen información. Les he dado muchos links también para que ustedes puedan entrar, puedan aprender con más tiempo, por más horas y lo puedan entender muchas veces, ¿no? Y también bastante información, ejemplos de manuales también les he enviado. Justo yo quería un poco enseñarles los ejemplos, pero ya no se nos fue el tiempo, ¿no? Ya en otra oportunidad y habrá más tiempo para poder explicarles el otro tema. Pero espero que lo hayan entendido y les haya servido de bastante para su conocimiento, ¿no? Agradecerles a todos nuevamente por seguir al grupo educativo Capacítate Perusac en cada uno de sus temas de diferentes áreas en los que se está dictando. Gracias y los espero en otra oportunidad. Bye. Muchas gracias, ingeniera Abanto, por sus palabras. También agradecemos a los participantes por su preferencia. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas tardes. Muchísimas gracias. Ya. Chao. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa
y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.